3, 2, 1. Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva tertulia. Estamos en esta ocasión con Fernando. Fernando es estudiante de ingeniería mecánica en Arkansas University en Querétaro. Y actualmente trabaja en Kiewit. Él es un insider dentro de la industria petrolera. Ya nos contará él puntualmente un poco más de lo que desarrolla. Pero se me hace que esta es una oportunidad bien valiosa para toda la comunidad, tanto de inversionistas como de especuladores, entendiendo inversionista lo que ustedes ya saben, ¿no? Alguien que quiere poner el dinero en una cierta industria y que trabaja en el tiempo. Y especuladores, ¿por qué no? Para hablar sobre también especulación respecto del precio de energía, crudo, gas natural. Entonces, volviendo al hilo, se me hace muy valioso esta participación. Entonces, le agradezco y le dejo el micrófono a Fernando para que se termine de presentar un poco más y nos platique cómo está viendo el panorama en este punto de todo el sector energético. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Pues sí, soy Fernando Flores, ya casi ingeniero mecánico, por Arkansas State University, Campus Querétaro, y justamente soy, pues, insider, ¿no? De la industria petrolera, ¿no? También fanático, me encanta. Igual corre en la familia, sí, mi abuelo, mis tíos, mis primos trabajan en la industria petrolera, entonces es algo que traigo yo en la sangre, ¿no? De ahí el gusto para... Digo, la primera vez que te vi en la comunidad de Discord, me acuerdo que inmediatamente soltaste algo del Brent. Dije, órale, porque de por sí es raro quien opere energía. Y luego es más raro quien opere el Brent. Es curioso. Entonces se me hizo una curiosidad muy importante que desde el inicio me llamó la atención con tu perfil. Y ahorita que dices que viene de familia, pues ahora sí que el crudo corre por las venas. Sí, la verdad sí. No, y aparte ahora sí que la parte energética, digo, ahora sí que es un todo, ¿no? Tanto por la parte de la familia, de la tradición, de que pues, es un gusto adquirido también, es algo pues bien importante, ¿no? O sea, la industria energética, dependemos nosotros totalmente de la industria energética y el petróleo ahora sí que es el commodity que mueve al mundo, no nada más en temas de transporte, de generación de energía eléctrica, de generación de calor, sino que pues medicamentos, ropa, casi que cualquier cosa que te puedas imaginar, o sea, o sea, una cartera de cuero, una botella de vidrio, una zanahoria, todo, de alguna manera está ligado a la industria energética y pues por ende al petróleo, ¿no? Digo, tú ya nos irás comentando un poco más sobre a lo mejor de esos recovecos donde uno no imaginaría que hay petróleo. Pero sí, creo que es una fuente de energía que no vamos a poder dejar de usar, aunque queramos, aunque haya muchos discursos. Porque al final de cuentas, a mi punto de vista o hasta donde alcanza mi comprensión, pues es un proceso relativamente fácil, ¿no? Entre todas las comillas del mundo. ¿A qué voy? A que no tienes que enriquecer nada, no tienes que meterle programación y microprocesadores para absorber la energía solar. Simplemente es una... Agarras el líquido, lo destilas, fácil y Y se ya, mueve ¿no? Tienes así. energía. Exacto, exacto. Que si lo comparamos a lo mejor contra otro tipo de energías, que justo por ahí va a ir la charla, ya nos iremos dando cuenta de cómo se para el petróleo contextualmente. Entonces, perfecto, vamos iniciando. ¿Cómo ves recientemente los precios de energía? Cuando hablo de energía, me refiero empezando desde el crudo, pasando por gas natural, eh, destilados, que sería, no sé, combustóleo, que creo que es el heating oil, como le dicen en Estados Unidos, diésel, gasolina, que todos van muy en línea, ¿no? Se mueven casi igual, pero ¿cómo lo ves tú, los precios, los mercados
recientemente? Pues mira, recientemente, por temas más que nada políticos y geopolíticos, los mercados han estado muy inestables y ahora sí que muy difíciles de predecir los precios, ¿no? O sea, venimos de un conflicto bastante rápido, se podría decir, o sea, una guerra de 12 días, que con esos 12 días tuvo para subir por ejemplo, el West Texas Light, ese por lo general anda en un rango de entre 8 y $10 abajo del Brent. Ok. Subió, pues la mezcla ahora sí que de un día para otro o de un minuto a otro subió la mezcla casi $10 el barril. Por lo mismo sí, por lo mismo de la guerra, la incertidumbre de los mercados, por lo mismo del Golfo de Hormuz, pues ahora sí que la producción de Kuwait, de Irak, de Arabia Saudita, de Qatar, de Omán y pues del propio Irán, ¿no? O sea, mucho petróleo pasa por esa zona del mundo, entonces generó bastante incertidumbre. Y lo que he estado viendo es que el mercado, pues sí, o sea, sigue muy volátil. Ha estado muy volátil y a menos de que se estabilice medianamente los temas en el Medio Oriente, porque no nada más es Israel-Irán, es Israel-Irán, Israel-Palestina, posibles levantamientos del Estado Islámico de nuevo, financiados por Irán en toda la región, y pues quieras que no, todo eso afecta tanto por el Golfo de Hormuz como por los campos petroleros en sí, y pues campos de gas, refinerías, y por el canal de Suez, porque también, o sea, también entra en la ecuación, ¿no? Sí, 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 estoy en esa parte que es muy reciente del conflicto de Medio Oriente entre Irán e Israel. O sea, creo que es un alto al fuego para ayudarlos a construir un poquito narrativa, tanto a Israel como a Estados Unidos, pero concuerdo que va a quedar ahí latente el riesgo. A lo mejor para la gente que no tiene tanto contexto de la energía, en los mercados internacionales el petróleo, generalmente hay dos mezclas que son como la estándar. La del Mar del Norte, que es el Brent, que es normalmente el estándar europeo y el de Medio Oriente. Y del lado de América tenemos el West Texas Intermediate, el WTI, que va más referenciado hacia los precios de crudo, pues sí, de este lado en el continente. Hasta donde entiendo, sí hay ligeras diferencias por cuestiones de sulfatos, que uno es un poco más sucio y el otro no en cuanto a contaminación. Pero el chiste de esta diferencia es justamente, y algo que yo leía mucho en internet era la duda de, bueno, y si Irán cierra el estrecho de Hormuz, pues a Estados Unidos qué, ¿no? O sea, al final de cuentas el cliente de Estados Unidos, más bien el cliente de Irán número uno de sus exportaciones petroleras es China. Pero creo que ahí se pierde un poquito de vista el hecho de algo bien básico, ¿no? Que es oferta y demanda. A final de cuentas, ese cierre pues del estrecho iba a causar una constricción de la oferta y eventualmente empujarle los precios hacia arriba, que hasta este punto es lo que tal vez no quiera Donald Trump. Déjame buscar un mapa de dónde está el famosísimo estrecho de Hormuz para no quedarnos en el aire. Porque luego es bien interesante cuando uno se pone en contexto, pues ahora sí que En cuanto a geográfico. la región, ¿no? Exacto, exacto. Déjame lo busco aquí. Ok, vamos a poner esta. Perfecto. ¿Puedes ver la pantalla? Sí, sí, sí. Muy bien. Este es Irán, para que se ubiquen. Esto es África. Acá está Europa. Acá de este lado está China. A ver, déjenme ver si puedo quitar. Ahí está. Y aquí tenemos a Irán. ¿De acuerdo? Toda esta región es sumamente petrolera. Aquí está Omán, Yemen, Saudi Arabia, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, que literalmente Kuwait saca crudo hasta del pinche drenaje. Entonces aquí estaba Irán
y lo que hace Irán es cerrar este pequeño pasito que hay aquí, que es el estrecho de Hormuz. Pequeño gran problema porque pues si el crudo sale de toda esta península, para ir al mundo tiene que efectivamente que pasar por el estrecho de Hormuz, que eso sí hubiera colapsado totalmente dado que hoy en día continúa cerrado este otro estrecho, que es el estrecho de Bab al-Mandab, donde puntualmente los yemeníes, que es un pueblo afín a los gazatíes o la gente de Gaza, pues están cerrando el paso a prácticamente cualquier barco de origen israelí o con nexos israelíes para que no puedan cruzar el estrecho. Y esta pequeña línea que ven aquí es el canal de Suez. ¿Sí? Canal construido en 1840 por Francia, por Egipto, que fue expropiado justamente de los franceses. Es actualmente propiedad de Egipto y pues por aquí pasan muchísimo, muchísimo el comercio global. Okay. Eh, Teniendo eso listo, voy a dejar de transmitir. Eh, Vemos la tendencia entonces de más conflictos globales, de más tensión que sigue incrementando. Yo te preguntaría, para comenzar con las preguntas directas, ¿cuáles son, desde la perspectiva que tú tienes, los factores macroeconómicos globales? A lo mejor ahí pudiéramos empezar a meter un poquito de políticos igual, que influyen en los precios en este momento y para finales de este año tal vez. Pues mira, de entrada los factores que influyen hacia ahorita más fuertemente, pues como mencionaste antes, oferta y demanda, y los commodities energéticos son bastante curiosos porque son muy cíclicos, van mucho conforme a la temporada que va del año. Por ejemplo, el gas, si te fijas en en los precios, en la variación de los precios de los últimos, puede ser hasta del último año, de los últimos 5 años, 20, 40 años, siguen el mismo ciclo. De hecho, ahorita es un muy buen punto para comprar para largo gas, para vender pues en un par de meses, tal vez en noviembre, diciembre. Muy ¿Por bien. qué? Porque la demanda de gas incrementa mucho por temas de producción de energía y calor. Entonces, conforme vamos entrando a otoño-invierno, pues la gente empieza a usar más la calefacción, empieza a usar más electricidad y el gas es de los principales commodities que se usan para generar electricidad. Entonces, sí, ese sí es muy, muy cíclico. En cuanto al crudo, eso está un poco más complicado porque afectan muchos más factores. Y pues sí, o sea, así como ahorita impacta la guerra, también impactan las tarifas, impacta pues oferta y demanda y los stocks que hay, porque también estaba leyendo hace un par de horas, la producción, por ejemplo, de Estados Unidos, que llevan hoy en día y que se va a frenar un par de meses esa producción. Estados Unidos produce 13.5 millones de barriles al día de petróleo. Madres. Ok. Y pues quieras que no, sí es una cantidad bastante, bastante significativa de petróleo, ¿no? Pero por los mismos temas de que no subió tanto o no se mantuvo el precio alto porque se detuvo el conflicto, las petroleras dijeron, ¿sabes qué? No me sale redituable, vamos a disminuir la producción para que la operación siga pues generando, ¿no? Que no hayan pérdidas. Entonces van a reducir, se estima más o menos por es Energy, se me fue el nombre de la institución. Es la Energy Information Administration de Estados Unidos. Se estima que van a reducirlo de aquí a que termine el año un promedio de 250 mil barriles al día, la producción. O sea, estamos hablando que de 12 no, 13.5 va a bajar a 13.3, 13.2 para lograr una media anual de 13.4 exclusivamente de Estados Unidos. Ok. Es un bajón Ahora, sí es un importante. bajón bastante importante. Ahora, ¿qué otros factores pueden afectar? Esto ya es bastante una,
sí, como un algo, una posibilidad que yo he visto dentro de la parte, ahora sí que geopolítica, es que puede que el precio suba de nuevo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente las cosas no se ve que se vayan a estabilizar pronto. O sea, sí presionó a Estados Unidos, sí Irán dijo, sabes que aguanto tantito, pero puede que sea un cese al fuego bastante temporal y que tengan tiempo nada más para reorganizarse, hacer estrategias, encontrar maneras de, ahora sí que activar células, lo que tengan planeado los iraníes para resumir el conflicto, porque sí, o sea, entre que están peleados unos árabes con otros y aparte están todos los árabes peleados con los judíos, pues sí está, pues sí, o sea, es como perros y gatos, ¿no? Siempre se van a estar peleando. ¿Y qué otra cosa también se podría afectar en los precios, más que nada del gas? Es si hay una ofensiva o una contraofensiva en Rusia, Ok. porque pues sí, Rusia es el proveedor número uno de gas de Europa, y con la mano en la cintura, si pasa algo, Rusia puede decir, ¿sabes qué? Este año no te vendo gas, y sí tengo pérdidas yo, pero pues consigue tú tu gas, ¿no? O sea, no tienes la infraestructura para importar gas por mar todavía, Todavía no no se produce recupera el Nord suficiente Stream, gas. ¿no, verdad? Mm, creo que todavía no, porque Pinches. es demasiada la demanda de gas en Europa, más que nada. Porque pues sí, toda la calefacción es de gas, o la gran mayoría es de gas, entonces sí, sí podría afectar ahí bastante. Ok. Pues que otros factores, pues mm, China podría también meterse. China es ahora sí que un comodín, Los chinos y porque Nueva Zelanda. sí, no sabemos bien qué podría hacer China o qué no podría hacer China, que Eso me sí, gusta del petróleo, ¿no? Que es bien geopolítico el cabrón. Y como dices, creo que en Medio Oriente está a nada, o sea, es un conflicto que, como bien apuntas, no se va a acabar hasta que se acabe, o sea, hasta que uno de los dos se vaya o acabe con el otro, ¿no? Eh, lo cual es sumamente peligroso por los frentes tal vez que hay de intereses en esa guerra o en esa confrontación, que de un lado está así Israel con con toda la anglósfera, lo que es Reino Unido, Estados Unidos, mismo Alemania, Francia, y del otro lado toda la contraparte del mundo multipolar que sería Irán con apoyo de Rusia, con apoyo de China, de mismo Pakistán, que ahí yo vería uno de los mayores problemas porque tal vez Irán en este punto no se tenga muy claro si tiene armas nucleares o no, si las puede desarrollar o si ya las desarrolló, pero su vecino sí las tiene, que es Pakistán. Entonces, sí, claro, y una gran cantidad de cabezas nucleares. Entonces, aunque avanzara efectivamente Estados Unidos e Israel sobre Irán, creo que eso inmediatamente prendería la mecha de Pakistán porque pues no dejas que se te arrimen así invadiendo al vecino y toda esa zona sí, claro. entraría en un conflicto, al menos a mi parecer, como y sumando lo que dices, duro, que digo, en los últimos 60 años parece que está algo por estallar, pero híjole, creo que esta última vez sí hubo un escalamiento, un nuevo nivel de tensiones y que para mí tuvo un desenlace muy similar, o más bien un camino muy similar a lo que vimos en Rusia y Ucrania, cuando la OTAN estaba presionando mucho a Ucrania, enviándoles armas, enviándole los F-16 para que pudieran avanzar un poco más hacia dentro de Rusia. Lo que hizo Vladimir Putin fue sacar los misiles hipersónicos, el famosísimo Oreshnik, los aventó Claro. y a partir de ahí la OTAN como que se echó para atrás, se puso en paz. ¿Qué pasa en este lado? Otra vez empiezan los bombardeos y de la nada Irán saca unos pinches misilazos
Y de última supersónicos. tecnología, es... Sí, ahora sí que cuando empezó el conflicto, este, lo discutí bastante así, con un amigo de la milicia, que también le gusta estar muy al tanto de temas así, ¿no? Digo, en parte por gusto y en parte por su línea de trabajo, ¿no? Entonces estábamos platicando y le digo, oye, ¿cómo ves? O sea, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar? Y me dice, mira, lo que van a hacer ahorita es, van a sacar todo su stock viejo que tienen de misiles de los 60, de los 70, cosas que ya son muy, muy obsoletas y que les ocupan mucho espacio. Y con eso van a ir mermando poco a poco, el famosísimo domo de hierro, ¿no? Ujú. Van a ir dejándolos sin municiones hasta que digan, ok, ya está suficientemente mermado esto, ahora sí vamos a sacarlos de verdad. Y es justo lo que pasó. Fueron lanzando misiles viejos, misiles viejos, misiles viejos, hasta que, ¡pum!, sacaron los hipersónicos. Y ahí fue cuando Israel dijo, oh, quieto, ahora sí, ¿por qué me pegas, no? Sí, que no estaban acostumbrados. Normalmente, pues las detenía la cúpula, como dices. Sí, claro, claro, claro. Y otra cosa que también está muy interesante de este conflicto en particular es que no, como no tienen una frontera, o como no comparten una frontera como tal, Voy a poner la está pantalla. muy interesante porque, pues no, o sea, ahora sí que no hubo un conflicto tan convencional como en Ucrania, ¿no? Ucrania y Rusia, pues sí, es como nosotros aquí, como si se pelean, no sé, Brownsville y Matamoros, o sea, están al lado. Claro. Pero, pues sí, pero no es lo mismo allá, o sea, allá tienes a Jordania, tienes a Irak, tienes a Kuwait de por medio, y pues no, o sea, ni modo sí, invado Jordania, invado Irak para meterme a Irán, pues no, la verdad es que no. Y está muy curioso porque ninguno de los países involucrados, o sea, Irán y Israel, no tienen las capacidades logísticas para pelear fuera de su país. Está muy interesante esa parte, Mm. porque es como los perros que se ladran a través de la reja, pero les quitas la reja y ya no se hace nada. Es básicamente lo mismo. Sí, 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 o sea, pues, como dices, ¿no? A misilazos, a ladridos y ya. Y claro, o sea, no tienen las capacidades. Ahora sí que tecnológicas podría ser que sí, pero las cadenas de suministro más que nada. No tienen. Ahora sí que el único país que yo sí dije, bueno, si llega a intervenir bien, que sí podría dar una pelea real, el único es Estados Unidos, porque ellos están acostumbrados a pelear por esos lados y tienen toda la red de cadena de suministros, tienen pues puertos creo que la base más importante que tienen en la zona es en Qatar. Si mal no recuerdo es en Qatar y pues en Kuwait. Sí. Y están acostumbrados a ser ahora sí que la policía del mundo, entonces tienen soldados por todos lados y la capacidad de mandar lo que se necesite a donde sea. Pero pues Israel está acostumbrado a una guerra bastante defensiva y pues sí, hacer labores más como policíacas que militares, ¿no? Más como puede decir como de represión o de control local, Ujú. Tiene no una tanto inteligencia muy como... buena los israelíes ahí Ah, eso con sí, el el Mossad. Mossad es... No, el Mossad es una cosa impresionante, muy, muy impresionante. Sí, de temer totalmente. Sí, no, creo que sí fue, no, ¿cuándo fue cuando empezó todo el caos con Palestina? 7 de octubre de 2022. Ujú. Sí, pero que se hizo muy, muy viral o que resonó mucho la parte de los ataques o que hicieron detonar los Vipers, me acuerdo mucho, que sí Ah, dije, sí, sí, sí. wow, En Líbano, o ¿no? sea, Valió madre. ándale en el Líbano, Ujú. sí, sí, eso fue impresionante, sí dije yo, qué tan buena es su red de espionaje y de información que pudieron hacer eso de una manera remota, ¿no? Sí, no, es impresionante. Muy, muy impresionante. Sí, creo que nos debe de poner a todos.
pues a ver, si no nerviosos, sí por lo menos conscientes pues de las los... capacidades que tienen, ¿no? Exacto, exacto. Pero por ejemplo aquí, ahorita que estabas apuntando de las cuestiones de producción, lo que a mí me gusta apuntarle mucho a la gente es que Estados Unidos ha estado desde 2010 incrementando su producción petrolera y justamente ahorita que los precios del crudo pues no están altos, pero hasta cierto punto yo tengo una teoría que cuando el crudo, me voy a mover al futuro porque este es el ETF, cuando el crudo alcanza cierto nivel, ay, mira, este no, porque este fue cuando se colapsó el petróleo en la pandemia. Pero siempre que el crudo alcanza un cierto nivel, como los 60, $65 por barril, siempre pasa una chingadera en Medio Oriente. Algo ocurre que el precio pompea. Mi sustento detrás de esto es justamente los márgenes de operación de las empresas que se dedican a, pues a todo el tema de explotación petrolera o de energía, porque es justo eso, ¿no? O sea, es gente que, pues sí, de acuerdísimo que el petróleo se da en la tierra, pero si de repente el precio colapsa, pues por más abundante que sea, tú tienes que cubrir gastos de operación, tienes que cubrir las nóminas, tienes que cubrir un sinfín de cosas y eso forzosamente requiere que tengas el petróleo un poquito caro, ¿no? No demasiado porque también se te dispara la inflación. Entonces Sí, totalmente. creo que a lo mejor pudiera haber una cuestión a lo mejor estratégica, militar, coordinada, no sé, detrás de estos fluctuaciones del crudo que, vean, desde 2021 prácticamente no baja de los $60 por barril, salvo en esta ocasión que puntualmente cuando Donald Trump arrancó con el tema arancelario, empezaron muchos temores de recesión. Y de alguna manera los temores recesivos implican menor movimiento de gente, pues hay menos dinero circulando, la gente tiene menos dinero para gastar, por lo tanto vas menos a visitar a tu familiar, viajas menos, lo que incluye pues cualquier destilado del crudo que requieras para moverte, para tu transportación, incluso para consumir y que los bienes lleguen a ti, pues se requiere de esa demanda bullante de petróleo, cosa que no estaba sucediendo y justamente con Donald Trump hablando sobre restricciones arancelarias, pues parecería que el flujo marítimo se iba a detener un poco y tal, ¿no? Total que el crudo no duró que ni 2 semanas por debajo de los $60 por barril, los recuperó de nuevo y se quedó a nada de irse a un pompazo, ahí donde personalmente me jodió Donald J. Trump. Sí, a mí Este, también. A mí ya muchos, yo creo. A ti, a mí ya muchos, o sea, sí, hijo de la chingada. Yo tenía ahí una proyección de que se iba chance 95, $90 por barril. Y sí. sale con su pinche tweet, ¿no? De los estoy viendo. Mantengan el precio abajo y ya se acabó la guerra. Y en chinga, pinche vela de 10% para abajo. Pero lo interesante es que no rompió el nivel de soporte donde arrancó la guerra, que fue más o menos por aquí. Quiere decir que a pesar de que hay calma y una tregua, pues como bien apuntas, ¿no? Los traders, los especuladores, incluso fuera de los mercados de especulación, de repente petroleras o empresas que tienen que ver su flujo de negocio o sus ingresos con crudo, pues de repente hacen también coberturas, ¿no? Entonces algo muy probable es que haya sucedido la mezcla perfecta entre especuladores queriendo que subiera y ciertas... Y una circunstancia coincidentemente útil, ¿no? Exacto, se le acomodó. Ya francamente, a mí me quedó muy claro que Donald Trump está dispuesto a manipular los mercados desde el día que también la bolsa parecía que iba a colapsar. Salió a media mañana, cosa muy rara para dar este tipo de anuncios. Sale a decir que se retracta, pinche bolsa hace 10% en un día y a partir de ahí no para de subir. Entonces lo que me hace pensar es que claramente, a ver, Donald Trump no es tonto, es un hombre de negocios y que se rodea de Wall Street. Claramente hay gente diciéndole, si sigues haciendo esta mamada, vas a provocar que los precios hagan tal cosa. Entonces,
creo, o hasta mi punto de vista, hasta este punto, es que el mercado ha logrado presionar a Trump lo suficiente de distintas maneras, ya sea con la deuda, ya sea con el petróleo, y lo tienen eh, controlado, ¿no? En ese punto medio. Ya su narrativa o sus retóricas ya no son tan agresivas como al inicio. Y en parte yo creo que puede ser por eso, porque el mercado ya le ha dado varias señales de que no está para jugar. Y una de esas, pues, el crudo que se quedó a nadita de irse otra vez hacia la zona de acá arriba. Pero ahí se quedó La contenido. verdad es que sí, sí, estoy muy de acuerdo, la verdad, porque sí, han sido circunstancias muy particulares como esa que, oye, va a colapsar el mercado, híjole, el crudo está bajando mucho. Qué coincidencia que encaja con algún discurso de Donald Trump o con alguna actualización de los Feds. Está, sí, no sé, o sea, lo he visto así en tiempo real teniendo a Powell así hablando y el mercado del crudo y cómo empieza a bajar y luego dice algo en particular, así una palabra y de repente sube mucho la vela. Está impresionante, o sea, impresionante cómo cada palabra que dicen afecta en los precios en tiempo real. Y pues sí, como bien lo dijiste, Donald Trump es un hombre de negocios antes que político y que otras cosas. Fue y será un hombre de negocios y claro que sabe, al menos hasta cierto punto, lo que está haciendo y tiene un porqué de lo que está haciendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo digo, me preguntaba a qué se refería él con el famosísimo Drill Baby Drill que se aventó en su discurso inicial. Porque justamente para drillear, pues las empresas necesitan invertir, ¿verdad? Y para invertir necesitan tener flujo de efectivo y para tener flujo de efectivo necesitan que el petróleo pues no se les colapse. Entonces ahí de repente a mí particularmente me choca ese sentido de Saudi Arabia, de que Estados Unidos está incrementando toda su producción petrolera y de repente vemos, por ejemplo, voy a hacer aquí un poquito la línea más grande para que la puedan apreciar. La línea blanca tenemos la producción petrolera de Estados Unidos, en la línea naranja la producción petrolera de Arabia Saudí y otro jugador grande es Rusia, Rusia Oil Production, que ahí lo tenemos en la línea rojita. Eh, Vemos comportamientos distintos. Puntualmente, pues Estados Unidos, como lo mencionábamos hace un segundo, no ha dejado de producir petróleo. Que Estados Unidos no está contemplado dentro de la OPEC, que es la organización de productores de petróleo. Tampoco lo está ahí dentro Rusia como tal. Entonces, la OPEP es Saudi Arabia y los países de Medio Oriente que no alcanzan niveles de producción importantes. Sin embargo, a partir de la caída de COVID, Estados Unidos, repito, no ha dejado de producir. De hecho, creo que están muy cerca de niveles récord o prácticamente en su récord hasta Está la muy última cerca actualización. de los récords desde hace muchos años. Bueno, de los últimos años están en niveles récord de producción y se contempla que siga subiendo, entonces Pero no sé a dónde vaya esa estrategia. cómo subirías o más bien, por qué se vería incentivada una empresa privada como un Conoco, como un Exxon, a seguir incrementando los niveles de producción si en teoría eso pues va a llevar los precios hacia la baja y vemos que los pares que más o menos tienen niveles de producción similares a Estados Unidos han hecho cuestiones distintas. Rusia que se congeló en la producción, en gran parte yo creo para no azotar el mercado ahora que tiene las restricciones europeas, pero Saudi Arabia por el lado contrario, prácticamente desde 2023 la redujo sustancialmente. Entonces, ahí de repente para mí puntualmente como inversionista fuera de la industria, me causa como ese choque, ¿no? Ok, entiendo que Donald Trump quiere que se produzca más crudo, pero el precio del crudo necesita estar caro. Problema, no puede estar caro porque se viene la inflación. Entonces hay ahí como una disyuntiva muy extraña que me gustaría que me dijeras o que nos dijeras cuál es tu
apreciación respecto de esto que quiere hacer Donald con el Drill Baby Drill, con seguir incrementando e incentivando los proyectos de inversión en infraestructura para la exploración y la refinación de crudo? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese panorama ah, de los extractores, los procesadores, como toda la cadena de valor? ¿Hacia dónde la ves tú en este cuatrienio al menos? Yo lo que, o la estrategia que veo, ahora sí con las gráficas y basándome en eso, y en cuanto a las políticas ahora sí que del término anterior de Donald Trump y de lo que ha presentado hasta ahora, tiene una postura muy, muy autárquica. Quiere regresar a esa, ahora sí que como el Buy America Act, que es que se produzca en Estados Unidos, que se consuma en Estados Unidos y que se mueva en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como yo lo veo, es que debe de haber alguna negociación por parte del gobierno con las productoras, con ExxonMobil, Texaco, Sunoco, etcétera, etcétera, con las más fuertes, las más pesadas, y decir, oye, ¿sabes qué? Necesito, no sé, subir la producción, o a ver, yo gobierno, quiero que me des más trabajos para la gente, y más trabajos implica más producción. Y el productor dice, bueno, sí, pero a mí no me sale rentable con lo que me estás pidiendo, con los precios actuales, bueno, tal vez los estén subsidiando, ¿no? Lo que a mí me suena más es que debe de haber algún subsidio o algo debe de haber justo en el bill que se aprobó hoy, en el Big Big Bill, Beautiful creo que Bill. fue. Ah, sí, qué mamada, ¿no? Big Beautiful Bill, la El Big ubica. Beautiful Bill va enfocado según a los trabajadores y cosas muy de ese estilo. Debe de haber algo ahí relacionado a la energética, a la industria energética, para que ahora sí que los productores o los dueños de las industrias se beneficien y con eso puedan dar más trabajos. Siento yo que va por ese lado, porque sí es un comportamiento totalmente distinto el de Arabia Saudita, de Rusia, que pues son jugadores muy fuertes en el tema energético, al de Estados Unidos, o sea, es totalmente opuesto, totalmente opuesto, que también lo que podrían estar haciendo es cubrir ahora sí que ese vacío que van dejando los otros, por lo mismo de que quieren mantener el precio en el mismo lugar, dicen yo dejo de producir. ¿Qué dice Estados Unidos? Ah, pues yo te produzco ese tantito que tú dejaste de producir. Yo cubro la brecha, ¿no? Exacto, Cabrones. yo cubro la brecha. O sea, es algo muy Estados Unidos, la verdad. O sea, es algo muy, muy de ellos, esa estrategia. Entonces, también lo veo por esos dos lados, la verdad. Y pues sí, o sea, al final de cuentas es un negocio. Y pues sí, ahora sí que voy a desglosar un poquito todo el proceso Ujú. para que no es nada más, pateé una piedra y me encontré un charco negro y ya encontré petróleo. Pues no, la verdad, no. O sea, A ver, échale. mandas gente que haga estudios de suelo, que haga Oye, pero perforaciones así. el expresidente de México decía que no tenía ciencia, güey, que nada más es picas un hoyo y sale. Híjole. Sí es así, ¿no? No, ni que fuera fosa séptica y hasta para eso se hacen estudios, no manches. O sea, A ver, no es, échale. te platico, es un proceso bastante, se podría decir sencillo, pero tiene muchas cosas detrás, ¿no? Se hacen estudios, pues, geológicos, ¿no? Y dentro de esos estudios, pues dices, a tantos metros tengo la capa de roca más sólida, a tantos metros tengo el manto freático. Por la vegetación o la configuración de esta zona, puede que por aquí haya, no sé, como ahora sí que donde conozco más y donde soy, que sea en el norte, en la cuenca de Burgos, entre Nuevo León y Tamaulipas, lo que hay más es gas. Entonces pues ¿sabes qué? Sabemos que en esta zona hay bastante gas, entonces pues vamos a explorar a ver si encontramos una bolsa de gas. Entonces llega
En este caso llega Pemex, llega con sus topógrafos, con su máquina de perforación. Dicen, bueno, de acuerdo a evidencias anteriores de otros pozos, de otras perforaciones, el gas en esta zona está aproximadamente a, por decirte algo, 10.000 metros, 5.000 metros. Ay, cabrón, ok. Ah, ok. Vamos a perforar a 7.000 metros y vamos a ver qué hay. Y entonces empiezan a escarbar, empiezan a tomar muestras, a hacer análisis de suelo. Y de repente, ¡pum! ¿Sabes qué? Encontramos, no encontramos gas, pero encontramos petróleo. Ah, ok. Entonces, ya que encontraron el pozo, no sé, en el rancho de Don Juan, dicen, ¿sabes qué? Por ley, Pemex va a venirlo a explotar, sí o sí. ¿Qué hace Pemex? Llega con maquinaria muy pesada, muy, muy pesada. Que esa maquinaria, pues ahora sí que necesita generadores de electricidad para poder trabajar. Llegan algunos camiones, algunos trailers, algunos cosas de ese estilo. Empiezan a perforar y empiezan a montar la torre ahora sí que como la típica torre, ¿no? De crucecitas y de metal. Ujú. Y ya con esa torre, la técnica más común que se hace es el muy controversial fracking. ¿Qué es el fracking? Avientas agua a presión con químicos y lubricantes para que haga grietas en la piedra. Después saca esa agua con cosas que rompió piedra y hace que como que vaya escurriendo hacia un punto en particular el petróleo. Y ahí ya tienen pues sí, un pedazo de tubería que lo va absorbiendo, ¿no? Y lo va sacando. Me Y imagino hacer todo que ese... se pierde mucho, ¿no? En el agua, o como... Mm, se contamina mucha agua, sí. El petróleo hasta eso no por las densidades que maneja. No, no hay tantas mermas en cuanto al crudo, pero sí se usa mucha agua para ese proceso. Entonces, ¿qué hacen? Llegan, montan la torre, empiezan a perforar, van bajando cada ciertos metros y se hacen refuerzos de concreto alrededor. Entonces queda como una tubería de concreto, donde le ponen aparte una tubería de acero, donde aparte luego ya hacen todo este tema del fracking y ya tienes al final pues un pozo operativo, ¿no? Pero Ok. pues toda esa tecnología, toda esa infraestructura no es nada barata, nada, nada barata, y sí es un proceso bastante laborioso, ¿no? Y aparte, pues de ahí, lo que le agrega el valor, pues es más que nada la cadena de suministros, ¿no? Porque pues de nada te sirve tener el crudo ahí en medio de la nada, si no lo puedes mover, si no lo puedes sacar al mercado, entonces llegan, se lo llevan en barriles, se lleva a una refinería, se almacena. Y algo muy curioso de la mezcla en particular de México es que la gente cree que todo el petróleo es igual, que es nada más así como mi vasito de coca, que es nada más un líquido así y que todos son exactamente iguales y la verdad es que no. Varían mucho en densidades, en composiciones pues biológicas, en niveles de azufre, niveles de carbono. Ok. Las particularidades del petróleo mexicano, hay tres. Está la mezcla ligera, la tolteca y la olmeca. Ok. Ajá. La ligera es una mezcla que es muy similar a la que tienen allá en Medio Oriente, que allá la ventaja es que justo es un petróleo bastante noble, bastante ligero, que no necesitas tan alta tecnología para tener muy buenos márgenes de producción y que a la hora de refinarlo no necesitas invertirle mucho para que tengas cosas de muy buena calidad. ¿Qué pasa con las mezclas tolteca y olmeca? Son petróleos extremadamente densos, extremadamente pesados y extremadamente difíciles de refinar. Mm. O sea, esos sí son como arcilla, como lodo, así densos, densos, oscuros, pesados, Y difíciles. digamos, en el territorio explotable o lo que se está explotando, me imagino es más precisamente de este Olmeca y Tolteca, ¿verdad? Chingado. Sí, justamente. Justamente del que tenemos más es del difícil. Del sencillo sí hay todavía, pero tampoco es tanto. ¿Crees que en Es parte como, por eso la refinería de Dos Bocas
no esté refinando por esa falta de la materia prima que lo tenemos que importar o ya son otros temas. Son temas ya más políticos y tecnológicos, porque también hay un rezago fuerte en temas tecnológicos para refinamiento y procesamiento de petróleo, porque Pemex, pues, al ser una paraestatal, no está, pues, sí, o más bien, está muy expuesta a temas de corrupción y de todo eso que conocemos bien aquí en México, ¿no? A todos esos males sistémicos de México. Entonces, en lugar de invertir en investigación y desarrollo, en nuevas técnicas, en nuevas cosas, pues no, prefieren seguir haciendo como ya lo hacen y se van rezagando y se van rezagando y se van rezagando. Y por eso pasa lo que hace un par de días fue noticia de que Pemex pidió un otro rescate billonario de dólares porque, pues, digo, creo que es la única o de las únicas paraestatales petroleras del mundo que tiene pérdidas tan grandes. Qué coraje, cabrón. Sí, Porque, pues, yo volteo a ver Petrobras, Petronas, todas estas Saudi Aramco y dices que, o sea, sí, o sea, Saudi Aramco, que es, sí, o sea, totalmente que sí dices, a ver, ¿cómo es posible que Saudi Aramco esté haciendo eso? Arabia Saudita como está, y Pemex, ¿no? O sea, del lado que digo, mira, completo, del otro lado del espectro, ¿no? Endeudada, sin un peso, sí, sin produciendo futuro. muy poco, este, sí, sí, o sea, con escándalos como el caso creo que fue el Odebrecht, Ujú, ujú. que igual desvió de fondos, pero por lo mismo de que Pemex no es una enfermedad, sino es un síntoma más, ¿no? De un mal sistémico. O sea, desafortunadamente es eso, ¿no? ¿Y qué más quisiéramos, pues, nosotros ver a Pemex como se ve Saudi Aramco o como Móvil, Exxon, Sunoco, Texaco, etcétera, etcétera? Pero pues no, padece de muchos males Pemex, desafortunadamente. En ese sentido, fíjate que estaba leyendo ayer y antier, me salieron varios encabezados. Eh, Carlos Slim ha estado invirtiendo fuertemente junto con Pemex por ahí en varios pozos del Pacífico explorando. Creo que también ahí por la zona de Tabasco en exploración de gas. Y le ha estado metiendo dinero fuerte. Pero sale el mismo Carlos Slim a decir que hay pedillos y que por favor la iniciativa privada haga algo para ayudar a Pemex, lo cual me parece una llamada de muchísimo, muchísimo riesgo. O sea, de que el hecho de que mismo Carlos Slim, con todo el aura que lo rodea y sus conexiones, facilidades para hacer negocio, llame a ayudar a Pemex, se me hace, sí, una alerta grande eh, por el riesgo que representa a lo mejor para México. ¿Por qué? Porque México, ya lo sabemos, está dispuesto, al menos este gobierno, a salvar a Pemex, a asumir la deuda de Pemex, o sea, nacionalizarla. Y eso sí podría traer cuestiones sistémicas, al menos financieramente hablando, que se le pasen a México, por ejemplo. Pemex ahorita tiene una de las peores calificaciones crediticias, prácticamente es bono basura. Entonces, si de repente llega México a querer abrazar a todo Pemex y a agarrarle la deuda, pues sorpresa que esa calificación se te va a pasar a ti, porque tú ahora eres el responsable de cumplir con los flujos. Y de ahí pudiera haber un efecto negativo en la calificación crediticia, pero ahora del país, que no la bajen. Y esa bajada de crédito pudieras meter en problemas serios a México como Estado y a las finanzas públicas. ¿Tú qué ves, qué escuchas, cómo ves el panorama local respecto de, no sé, la industria petrolera en México? Sí, a lo mejor hablamos o hablando de Pemex, pero ya en la parte de los privados, ¿cómo está el feeling que se siente? ¿Hay certidumbre? ¿No hay certidumbre? ¿Cómo lo ves tú?
Es que justamente con este gobierno que llegó al parecer para quedarse un sexenio más, Total. no hay certidumbre en cuanto al mercado energético. ¿Qué pasa con Pemex? Sí o sea, esa parte de que lo quieran rescatar la entiendo totalmente, que quieran rescatar, salvar Pemex, que quieran hacer lo que se necesite para mantener Pemex a flote, lo entiendo, pero eso se debió de haber hecho hace, si acaso brincando el milenio, ¿no? O sea, en el 2000, 2006, 2012 todavía no estaba tan crítica la situación. ¿Cuál es el problema de Pemex? Sea su gran capacidad de refinamiento y de procesamiento se ha ido volviendo obsoleta por falta de mantenimiento y por falta de renovación. No se ha mantenido en cuanto al mismo nivel que la industria. ¿Por qué compró el gobierno del sexenio pasado Deer Park? Porque Deer Park sí es una refinería que está al día y aún así tiene pérdidas, tiene temas ahí, ¿no? Por lo mismo de que en parte administración de Pemex y en parte pues factores externos, ¿no? Pero si las privadas, ¿no? Ahora sí que si la industria privada que está al día, que está innovando, que está ahora sí que en la vanguardia de la parte tecnológica de la exploración, producción y refinación del petróleo, tienen márgenes de ganancia bastante reducidos. ¿Qué le espera a una paraestatal que está obsoleta? Está La en un verdad es que el bucle. panorama es, Dale, dale. sí, o sea, el panorama es bastante sombrío, o sea, bastante sombrío. Está en un bucle bien, bien peligroso, malo, Pemex, que es bucle de deuda. O sea, porque la deuda además, para acabarla de chingar, está en las tasas de interés más altas de los últimos 20 años, cabrón. Entonces, pues hay que pagar, hay que refinanciarse, no podemos generar ingresos porque no tenemos la tecnología, pero no podemos tener la tecnología porque ya no hay dinero para invertir. Entonces es un Sí, bucle muy es un bucle justamente muy difícil de salir de ahí. difícil, difícil y que va a requerir mucha suerte, la verdad, o sea, porque realmente el hecho de que las tasas suban, bajan y que el precio del crudo esté en un buen punto va a requerir suerte para Pemex. eh, y le deseo, la verdad le deseo lo mejor de lo mejor a Pemex, pero se ve bien, bien complicado. Y ojalá que puntualmente el gobierno mexicano no haga una estupidez, que no se me haría una estupidez tratar de salvar a Pemex, pero hay que hacerlo estratégicamente, ¿no? Porque si te avientas nada más a querer, sí, yo te sostengo aquí la pinche deuda, aguas, aguas ahí con... Porque Pemex va a decir, ya me salvaron, voy a seguir gastando igual. Pues no, Exacto. no, tiene que ser, ahora sí que cambios muy estratégicos y tienen que ser movimientos de precisión quirúrgica para poder darle la vuelta a Pemex de lo que fue a lo que puede llegar a ser. Porque de igual manera, cambiando un poquito o moviéndonos un poquito de tema, la infraestructura, tanto en México como en todo el mundo, no va a dejar de depender del petróleo al menos en los próximos 30 40 años. Por más que los ecologistas y que hasta yo quisiera que transicionáramos en 5 años a una tecnología más limpia como, pues no lo sé, la tecnología eólica, la energía eólica, solar, nuclear, geotermia, etcétera, etcétera. Por más que yo quisiera de todo corazón que eso pasara, el petróleo lleva siendo y va a seguir siendo la columna vertebral de la economía global y de la sociedad como tal. Va a seguir siendo otros 30 años, así como lo ha sido los últimos 130 años. Y cambiar infraestructura que lleva haciéndose 130 años en 5 está muy complicado, muy complicado. Sí, difícil, difícil y justo, como dices, ¿no? Que me da gusto que seas una persona así abiertamente, porque de repente es bien fácil caer
en las narrativas de las energías verdes. Pero cuando uno ya sabe los datos, esto que estamos viendo es el sector Ay, cabrón, este no es. Esto que estamos viendo es el sector energético en Estados Unidos, representado por el ETF XLE, que aquí adentro uno como inversionista se encuentra a empresas de este estilo. Esperen un poquito. A empresas de este estilo, ¿no? Aquí está Exxon, 22%, Chevron, Conoco, EOG, Kinder Morgan, Marathon, que va bien, el negocio petrolero, Philips, Oneok y Schlumberg. Entonces, de alguna manera, el hacer análisis con ETFs lo hace uno porque reflejan las utilidades de esas empresas. Entonces, volteas a ver aquí el crudo, que está prácticamente la industria a nada de alcanzar máximos históricos nuevamente, y volteas a ver, no sé, un ETF de energía renovable. Vamos a ver el predilecto de BlackRock, que es iClean. Nos vamos a dar cuenta que hay unas divergencias bien interesantes, ¿verdad? De narrativas que al menos en el largo plazo, desde 2021, es más, si quieres desde la pandemia, eh, han ido Invirtieron papeles durísimo. para lados contrarios. A pesar de que la narrativa es de que no, las energías verdes y el petróleo va de salida, no, no va de salida el petróleo, y sin duda está sobredesempeñando por mucho a toda la industria de energías alternativas. Entonces, pues como dices, no es una industria, des- ¿cómo se le dice eso? No es milenaria, es pues ya de cientos de años. Y Sí, es una industria que tiene, ahora sí que llegó para quedarse, la verdad. Y justo está muy curioso porque las industrias que más invierten en energías verdes son las petroleras. ¿por qué lo hacen? Está muy justo para como contrarrestar, así muy entre comillas, contrarrestar su huella. Mm, Te digo, también esto, hay justo una serie que lo explica bastante bien, que se llama Landman, que un Landman es la persona, es un trabajo que se hace en Estados Unidos, en las petroleras. Un landman se encarga de conseguir los títulos de propiedad mineral de los terrenos para que una petrolera pueda explotar esos minerales. ok. Digamos, va cuando el granjero le pica y ve que sale crudo, va y compra los derechos de explotación de la zona. Exactamente, los derechos de explotación de ese predio. Y así se va con todos los predios que quiera, pues sí, abarcar y en los que quiera producir. Ok. La industria petrolera invierte mucho en la parte. Ahora sí que invierten mucho en las energías verdes porque saben que el petróleo no va a durar para siempre. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el gobierno saudí o algunos de los otros gobiernos árabes, el de Qatar, el de, Kuwait. ¿cómo se llama? El de Kuwait, el de los Emiratos Árabes? Sí, su fortuna llegó gracias al petróleo y al gas, pero su fortuna ya no se mantiene gracias al petróleo y al gas. Mm, ¿Qué han hecho? Invierten en Finsus, en otro tipo de energías, en otro tipo de mercados. La tendencia, ahora sí que tanto regional como global, es que el nuevo petróleo va a ser el agua. mm, Lo interesante. platicábamos hace rato, más poco antes de empezar esta conversación ya más enfocada al petróleo, pero México está teniendo como toda esta parte de la crisis hídrica fuerte antes de que se refleje en toda la región. Ok. Y la cosa con el agua es que sí hay tecnología para potabilizar agua del mar, la cosa es que se necesita mucha energía. Entonces el agua todavía no es lo suficientemente valiosa como para ser redituable el proceso. Todavía. Todavía, esa es la palabra clave, todavía, porque sí lo va a ser, todavía no lo es. Entonces el día que el agua sea lo suficientemente
valiosa como para que valga la pena la inversión en, ahora sí que en refinarla o en potabilizarla, va a ser una revolución muy, muy fuerte en cuanto a todo el esquema global. Una vez más el capitalismo frenando el progreso hasta que haya buenos márgenes, ¿cómo no? Sí, la verdad es que sí. Y volviendo un poco a la parte de que las petroleras invierten mucho en energías verdes, hacen lo mismo que Aramco, lo mismo que el gobierno saudí, lo mismo que los árabes, van diversificando. Se van diversificando porque saben que no van a durar para siempre, aunque ya tengan 100 años, 130 años, 150 años, 200 años como empresa petrolera, saben que no serán eternos en ese rubro, entonces empiezan a moverse, ¿no? Pues sabes qué, a lo mejor y puedo sacar gas de esta manera, buscan procesos, invierten en nuevas tecnologías, nueva energía, pero de que se quieran mantener, pues como ahora sí que como un ancla de la industria energética, se quieren mantener, o sea, no tienen ninguna motivación para irse, simplemente van a cambiar su giro en algún día. En algún punto de la historia nos va a tocar esa transición de, Exxon, sí, Exxon hace, yo qué sé, semiconductores, cuando Exxon pues hoy en día es una petrolera. No lo sé, tal vez hagan minería espacial en algún futuro, no lo sabemos, la verdad es que no sabemos qué nos depara el futuro, pero todo cabe dentro de lo posible. Eso de la minería, o bueno, no puntualmente no tanto de la minería espacial, pero en general el espacio. Híjole, los siguientes 50 años se viene una carrera por el espacio dura, dura, dura. O sea, los chinos, los rusos, mismo Estados Unidos saben que lo que viene es dominar eh, fuera de la Tierra. A lo mejor puntualmente tratar de explotar la Luna, que ya por ahí China ya fue al lado oscuro de la Luna recientemente. Entonces, sí, va a estar bien interesante ver esa evolución de energía hacia dónde nos lleva. Y nada más regresándome un poquito, este que te estoy poniendo aquí es el ETF del agua, o uno de los tantos ETFs de agua que hay. Y sí, mira, no, casi que sin voltearlo a ver, ahí está en máximos históricos, está a nada de tocar máximos históricos otra vez. Entonces, si ustedes que nos están viendo les hace sentido eso que les platicamos de el agua como un bien de transición hasta como un producto final, pues ahí lo tienen, ¿no? Con el poderosísimo FIW, FIW, tienen exposición al agua. Puntualmente que, como dices, ¿no? A lo mejor hoy por hoy no lo vemos como vemos igual de valioso que ciertos commodities, pero creo que no estamos tan lejos. Sí, no estamos tan lejos de que este ETF se dispare su valor y sí, que digo, espero y no llegar a ese punto, pero no lo veo tan descabellado que lleguemos a ese punto, ¿no? Ojalá, ojalá y no. Y uniendo esta parte de riesgos que ojalá no se materialicen, ¿cuáles verías tú puntualmente para una persona que quiere invertir a largo plazo? Digamos, yo tengo un portafolio que quiero durar unos 10, 20 años con él. ¿Cuáles verías tú tal vez que son los riesgos para el crecimiento de la industria petrolera? ¿Cuáles serían como los riesgos más latentes? Eh, y en dónde dentro de la cadena de valor de la energía de la refinación, ¿dónde ves tú justamente a lo mejor más oportunidad en la exploración, en la extracción, en la distribución, en la refinación? No sé, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que los riesgos más latentes dentro de los próximos 20 años en cuanto al petróleo van a ser en algún punto, bueno, tal vez 20 años. Podría ser el desabasto de que, no lo sé, supongamos que
no recuerdo cuál era el país con más reservas, creo que es Venezuela, ¿no? Exacto, los venezolanos. Sí, los venezolanos. Pero justo, supongamos que en 5 años se le acaba el petróleo a Kuwait, o a Arabia Saudita, o a los dos, ¿no? ¿Qué implica eso? Inflación general. Va a haber una inflación general en todo y que los precios del petróleo pues van a subir mucho. Ese es uno, el desabasto. Otro, los conflictos. Como ya vimos, los conflictos juegan mucho con los precios. Y ¿Dirías tú que es entonces como una industria segura, entre comillas, porque obviamente, pues a ver, en los mercados nunca hay nada seguro, pero digamos, a pesar de que pudiera sí tal vez haber de repente volatilidad por algún conflicto, eventualmente con eso que estamos platicando de tendencias hacia mm, hacia seguir invirtiendo en exploración, hacia seguir creciendo los pozos. Y de nuevo, ¿no? Salvo que una cosa así extraordinaria pasara, como que pinche petróleo se fuera al fondo de la tierra y ya jamás pudiéramos sacarlo. ¿Dirías que es una industria segura? Invertir en la industria energética como tal, no sé, en los próximos 5 o 10 años. sí, en un plazo de 5 o 10 años sí lo veo bastante seguro. Es una industria bastante sólida. Sí tiene ahí ahora sí que sus movimientos como cualquier industria por temas externos, pero que influyen en. Sin embargo, por lo que hemos platicado de que es una industria de hace muchos años y que es la columna vertebral de la sociedad actual, sí se va a mantener, a menos de que haya ahora sí que una nueva manera de generar energía que sea más barata y sea mejor, como si desarrollaran no sé, una batería nuclear, por así decirlo, un reactor nuclear del tamaño de un teléfono. Ujú. Podría ser, pero pues de igual manera no sería una transición tan drástica, seguiría siendo una transición bastante suave entre una y otra, y al menos en un lapso de 5 o 10 años sí lo veo bastante sólido el petróleo. Tiene, me gusta la industria también tiene como ese appeal eh, raro, exótico. Y justo creo que mientras más pase el tiempo e incluso surjan nuevas maneras de encontrar energía, pues es como dices, ¿no? Debería de ser inflacionario para el sector en el sentido de, a ver, pues empieza a haber más producción, de repente va a haber jugadores que desaparezcan porque no alcanzan la eficiencia necesaria o los ingresos necesarios, qué sé yo. Y dentro de esa falta o esa baja en la productividad que tal vez podamos ver en el futuro, pues vería una oportunidad al alza para los precios, ¿verdad? Y a lo mejor yo añadiría ahí justo esta pequeña comparación entre crudo, más bien la industria petrolera y la industria eh, nuclear. La nuclear sería la línea naranja y la petrolera la línea blanca. Entonces, a ver, sí desde pandemia hay un gran outperform, pero ya cuando nos acercamos a fechas más recientes, parece que apenas en este inicio de 2025, 2024, estamos viendo un impulso real de la energía nuclear que ya cuando lo ponemos en el gran esquema de las cosas, desde el primer dato, aún hay un gran trecho para recorrer, perdón, por la energía nuclear. Entonces creo que en este punto podríamos ver situaciones más como de ambos moviéndose hacia la misma dirección hasta que llegue ese punto de donde esta se vuelva más eficiente que esta. Entonces tal vez si pudiera haber un pequeño pullbackcillo. Pero de ahí en más, fuera de la energía nuclear, yo también veo muy difícil que, no sé, la solar o cualquier otro tipo de alternativa pueda cubrir las necesidades de demanda igual que lo hace eh, aquí el crudo, ¿no?
¿Cómo ves la energía nuclear? ¿Tú la ves sí avanzando? A lo mejor no tanto. ¿Cuál es tu opinión ahí? Pues sigue avanzando. La verdad es que sí le están invirtiendo mucho los países más nucleares, Francia, Japón, Alemania, China, Estados Unidos, siguen avanzando mucho en temas tecnológicos. Sin embargo, no van a llegar a suplir la industria petrolera de la noche a la mañana. Tal vez sí hagan si logran crear un reactor nuclear de fusión lo suficientemente estable como para operar día y noche sin parar, esa sí va a ser una gran revolución energética y tecnológica. Sin embargo, no van a, ahora sí que van a tener uno. O sea, por ejemplo, logran hacer uno y está perfecto, pero con uno no van a abastecer a todo un país y toda una serie de industrias, ¿no? Al menos no de entrada. Sí, Entonces, hasta que se logre esa parte de o crear reactores de fisión lo suficientemente pequeños y seguros como para que los tengamos en casa, o en el vehículo, o en algún lugar así cerca de la gente, o a menos de que haya un breakthrough muy grande en la industria, bueno, en la energía nuclear, el petróleo va a seguir siendo bastante estable porque, pues sí, a comparación de la parte, por ejemplo, eólica, solar, yéndonos a un poco más convencionales, necesitan muchos tipos de refinamientos antes de empezar a producir o antes de volverse redituables ese par de industrias, ¿no? O sea, la parte de los compuestos, de los materiales compuestos más bien, pues todas las hélices de las turbinas eólicas son de materiales compuestos, una mezcla entre fibra de vidrio, fibra de carbono, aramida, basalto, van jugando ahí con las combinaciones y con las resinas. Sin embargo, es una parte que dices, bueno, es que funcionan con el aire. Pues sí, pero a la hora de crear una hélice, se genera una cantidad monumental de basura. De verdad que llegué yo a hacer por proyectos de la universidad, hicimos un cuchillo como este tamaño, ujú. creo que fue con resina epóxica y fibras de aramida con basalto. No, o sea, estoy impresionado con la cantidad de basura que generamos solo nosotros, o sea, y éramos como 5 equipos. Uf, Cada equipo, yo creo que entre los 5 equipos llenamos un contenedor de basura nosotros solos. shit. Y no hicimos la gran cosa, o sea, nosotros, te digo, hicimos un cuchillo así, otro equipo hizo un reloj de este tamaño, otro equipo hizo, eso hicieron como una puerta de un Razer, que sería algo un poco más grande, y otro equipo no recuerdo qué hizo, pero tampoco eran cosas tan monumentales como una hélice, ¿no? Entonces, si nosotros que hicimos cosas relativamente pequeñas, contaminamos tanto, no me imagino a la hora de producir una hélice o un juego de hélices que tienen una vida bastante finita y súmale a los lubricantes que necesita toda esa hélice, son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y ahora yéndonos a la parte solar, pues todo el cableado, los metales raros que se necesitan para que las celdas puedan generar ahora sí que la electricidad por el choque de fotones. Es cambiar un mal por otro, ¿no? Por un lado tienes la extracción del petróleo que contamina y que corre riesgos de derrames y de explosiones y de CO2. Y por otro lado tienes la minería pues sí, o sea, la minería tanto artesanal como profesional, de tierras raras, de metales conductores y semiconductores, y la cantidad de basura que se genera a la hora de crear esos productos, ¿no? Así que también por ahí, pues importante revisar las huellas ecológicas y a lo mejor, ¿por qué no? Hasta posibilidad de que haya una industria dentro de esa industria para limpiar y para Sí, poder también. aprovechar Sí todos sería los algo, recursos. sí sería una muy buena idea, la verdad, porque sí es absurda la cantidad de basura, o sea, es absurda.
Pues, mira, esperemos que las tendencias favorezcan a algo un poquito más equilibrado entre producción y todos los residuales que nos van quedando. Pero en ese inter, vamos comentándole aquí a la gente que nos está viendo, ya para ir cerrando, cómo se ven pues justamente los energéticos, ¿no? Esto que están viendo es petróleo mediante un ETF, por eso es que se ve distinto respecto del, no sé, contra el futuro. Eso es porque el ETF invierte en futuros de crudo. Entonces sirve para especular en el corto plazo. Y en el corto plazo lo que se ve es, esta fue la vela de la caída de cuando se calmó el conflicto. Aquí encontramos un buen piso del cual no nos hemos ido. Y lo más probable que va a suceder es que el crudo va a regresar a $74 por barril. Y otra vez debería de ir hacia los 80 más o menos. Que hace sentido por los datos que salieron hoy de desempleo, que salieron bastante bien, indican una economía fuerte, entre comillas, y con ello pues, seguramente los precios de crudo van a empezar a subir lentamente, especulando a una mayor demanda. Eh, Eso por el lado del crudo, que vendría a ser una apreciación desde este punto como de un 8%, pero no pasar los máximos del conflicto. Y del lado del XLE, la perspectiva vendría siendo, mira, me lo borró, que podamos tocar 91, que es acá arriba, utilizando el 85.50 como soporte. ¿Ok? Que es, más o menos se parece a lo que veíamos en el ETF del crudo directamente. Aquí como son las empresas que dependen del crudo, pues sí se mueven un poquito en línea. Lo que vemos es que va a haber un ligero pullback aquí, a esta zona, 85.50, y otra vez deberíamos de jalarnos hacia arriba un 6%. Entonces, al menos para lo que resta de este mes, pareciera que va a haber una ligera recuperación, tanto en la industria como en los precios del crudo. Eh, ¿Cómo los ves estas proyecciones, mi buen Fernando? Bastante acertadas, la verdad. Bastante acertadas. Por lo mismo de que hablamos de los ciclos de oferta y demanda, se acerca el invierno, por lo tanto, se acercan temporadas de mayor consumo. Y pues sí, ahora sí que el precio y el ETF están correlacionados totalmente. Entonces, sí, yo creo que sí va a haber un pullback pequeño, pero va a volver a subir el precio, ¿no? Porque el barril había estado bastante estable, rondando los $70. Ujú. 68, 67 días, 71, 72 en otros, pero siempre rondando esa zona de los 69, $70 por barril. Debe de volverse a estabilizar cerca de esa zona. Esperemos que sí se quede así, que no rompa de repente un conflicto el panorama global, sobre todo por cuestiones inflacionarias y que tampoco colapse la economía estadounidense y que el petróleo se vaya por debajo de los $50, pues tampoco sería saludable. Eh, Sí, la verdad es que no. Muy bien, pues mi estimado Fernando, ¿algo más que quieras añadirle a la gente que nos observa? Pues, agradecerte a ti y agradecerle a tu audiencia su atención y su tiempo. Muy bien, pues al contrario, muchas gracias a ti también por esta plática que se me hizo muy, muy interesante. Estaría bueno que tratáramos de repetir una vez que avancen un poquito más los precios, que se muevan un poquito las cosas y volver a echarnos una platicada respecto de actualizaciones, ¿no? A mí, te repito, se me hace muy interesante la industria petrolera y creo que es algo que sería valioso estar comunicando constantemente respecto
del panorama. No sé, digo, no es como que te tengas que comprometer ahora, pero creo que sí sería un ejercicio interesante y valioso, una muy buena plática. Sí, con todo gusto. La verdad es que también me gustó bastante la plática. También lo encuentro bastante útil y ahora sí que a la comunidad que se maneje tal vez en otro tipo de, tal vez en otros ETFs o en criptomonedas, eh, se me fue en Forex, tal vez también les empiece a interesar un poco más la parte de los commodities energéticos, ¿no? Entonces, darle esta visibilidad la encuentro bastante buena. Así es, así que ya se lo saben, para si quieren volatilidad y exposición un poquito más como a cuestiones geopolíticas, pues definitivamente la energía, crudo, gas natural es lo de ustedes. Eh, pues nada, sin más por el momento, los dejo, nos despedimos, Fernando, Yamil, un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima. Saludos.